Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Estamos a un día, a pocas horas de la gran protesta en Venezuela y en todos los países donde hay venezolanos. Tenemos datos de dónde van a ser las protestas en Caracas. Tenemos también datos, imágenes y vídeos del baño de multitudes que se ha dado hoy el presidente Edmundo González Urrutia en Panamá. Hay además que ver las imágenes porque me ha sorprendido, aunque me constaba que había una comunidad venezolana de una cierta importancia en Panamá, pero aún así ha sido un recibimiento numeroso. Y también hay que hablar de la siniestra Operación Tuntún que ya inició ayer el régimen con dirigentes y familiares de dirigentes de la unidad. También con representantes de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Y por eso quiero empezar, como intento empezar siempre que puedo, con una notificación del CLICB, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, referente a la enésima estafa del régimen con las familias de los presos políticos de los penales de Tocorón y Tocuyito. Atención, continúa el engaño a las madres y familiares de los presos políticos en Tocorón y Tocuyito. Desde inicios de año han prometido liberar a todos los presos políticos postelectorales, pero hasta la fecha no se han concretado todas las excarcelaciones anunciadas por la Fiscalía. Tras las liberaciones realizadas el sábado 4 de enero, se aseguró que todos los detenidos serían liberados antes del 8 de enero. Sin embargo, este martes 7 de enero, las familias fueron informadas de que el proceso se retomaría a partir del 15 de enero, dejando en el limbo a decenas de personas que se esperan reunirse con sus seres queridos. Como ya explicamos en uno de los primeros directos que se hicieron, lo que hacen es, los directores de los penales, retener las boletas de libertad que supuestamente están firmadas. Y puede pasar hasta una semana, que es lo que sucedió con muchas de las excarcelaciones del 4 de enero, que teóricamente ya se podían haber hecho el 29, 30 de diciembre y 31 de diciembre. Quería empezar con esta cuestión y saludar a Nacho Montes de Oca. Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Muchas gracias por estar aquí. Nacho Montes de Oca es periodista, escritor, analista geopolítico y además tengo que decir que estuvo en este canal 4 días antes de las elecciones en Venezuela, estuvo el 24 de julio, y extrajo una conclusión que al final ha sido profética, y fue, en caso de que haya cambio en Venezuela, que eso está por ver, va a haber violencia. Bien, la violencia ya la hemos tenido, no sabemos cómo se va a desarrollar, pero los presos políticos están ahí, los muertos están ahí, las persecuciones extrajudiciales están ahí. Por lo tanto, en ese aspecto, Nacho Montes de Oca acertó de pleno. Y presento también aquí a Juan Carlos Pérez, que he tenido la descortesía de mencionarlo porque me olvido. Así que, Juan Carlos, gracias una vez más por estar aquí. Bueno, en la casa de uno no hace falta casi ni presentaciones y esto vale tanto para ti en mi canal y yo en el tuyo, así que no pasa nada. Muchas gracias. Vamos a aprovechar, si te parece, Juan Carlos, que hoy tenemos a Nacho para que él nos pueda hacer un análisis de la situación actual, de cómo ve las perspectivas para lo de mañana y para que él se explaye en el sentido que considere oportuno y desde luego el enfoque que él considere oportuno. A ver, mi perspectiva de la situación es que nada está decidido, que no va a ser el 10, sino que va a ser mañana cuando se decida qué es lo que va a suceder, porque lo que se enfrenta ahora es, por un lado, el número y la legitimidad. Un número que es
abrumadoramente mayor originado en los fracasos y en la represión del régimen chavista, un número que, y aquí hay que hacer una observación muy importante, un número que no encuentra una vía para canalizar la presión política que se viene acumulando desde julio. A nadie se le tiene que pasar por alto las manifestaciones que siguieron al fraude electoral y al anuncio de la validación del fraude por parte del gobierno. Recordemos que prácticamente por una semana, no solamente Caracas, sino que las grandes ciudades estuvieron presas de la violencia, de una violencia social que sigue estando. O sea, las motivaciones de esa violencia no fueron conjuradas, por el contrario, fueron apretadas, fueron aprisionadas, se intentó frenarlas con represión. Vos recién contabas lo de los presos, lo de los torturados, y aún así las motivaciones y las causas siguen vigentes. Por lo tanto, la población venezolana en su mayoría necesita canalizar esa furia. Y es iluso pensar que no va a ir a ningún lado o que se va a aplacar al estilo cubano. Básicamente porque el estilo cubano ya demostró que no tiene salida, y esta es la primera conclusión. La mayoría de los venezolanos lucha por su supervivencia. Y cuando alguien lucha por su supervivencia, los límites de la racionalidad se difuminan. Del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un aparato represivo, iba a decir casi intacto, pero no. Tenemos un aparato represivo que mantiene la mayoría del poder de fuego. Recordemos que durante la época de Chávez se dictó una ley que le quitó todas las armas a la gente, al ciudadano común. Por lo tanto, tienen una hegemonía armamentística clarísima. Pero también van a luchar por su supervivencia, y esto es importante analizarlo brevemente. En caso de que caiga el régimen chavista, van a suceder varias cosas. Lo primero, y esto lo vimos no solamente en Siria, sino que también lo hemos visto inclusive en la Revolución Cubana, va a venir la represalia. Y esa represalia es inorgánica. No se trata de pensar en que va a haber juicios, porque un juicio puede terminar con la cárcel y es un periodo de tiempo encerrado. Justamente porque la presión es tan alta, la represalia puede ser tremenda. Y eso hace también que para los cuadros medios y bajos sea una lucha por la supervivencia. Vamos a analizar a los cuadros altos. Para los cuadros altos también es una cuestión de supervivencia. ¿Hacia dónde pueden huir si son derrotados? Veamos el caso de Al-Assad. Al-Assad huyó, es cierto, huyó, tiene 300, 600, 3.500 millones, no importa, más de 100 millones alcanza para 1 o 2 generaciones. Pero estamos hablando de algunas decenas o un centenar de miles, 100.000 funcionarios, sin contar los militares, los generales de alto rango, involucrados no solamente en abusos de los derechos humanos, sino también en negociados, que no necesariamente tienen la capacidad como para ir a buscar un refugio en Rusia, en China, en Cuba, en Nicaragua. Hay que tener medios, no solamente para salir, para escapar, sino que hay que tener los medios para sobrevivir. Y aún así, esa situación sería una degradación del lujo con el cual vive hoy esa casta chavista que usufructúa de la riqueza que se roba de Venezuela. Por lo tanto, también es una cuestión de supervivencia no ser derrocados. Tenemos dos grupos que van a luchar por la supervivencia. Y por sobre ese escenario tenemos un pastel que no puede dividirse. Es decir, el poder no puede dividirse. Se intentó, antes del proceso electoral, el bien mencionado el acuerdo de Barbados, en donde se suponía que iba a haber un acercamiento entre oposición y oficialismo. Eso fracasó. No solamente fracasó por una traición del chavismo a los postulados de Barbados, sino también porque fue antecedido y seguido por una de las represiones más brutales, una de las épocas más brutales, la represión que tuvo el chavismo. Entonces la convivencia es imposible. Entonces tenemos dos grupos que luchan por su supervivencia y un escenario que no puede ser dividido. Mañana la gente va a salir, claramente va a salir, porque sabe que el 10
una vez establecido ese marco, esa fecha. Probablemente no vuelva a haber elecciones. Es la última oportunidad que tiene. Entonces tenemos animales encerrados que saben que es su última oportunidad de escapar o de seguir dominando la jaula. No es nada bueno lo que se presagia y no hay espacio para la conversación política. Son unos o son otros, y son sistemas tan disímiles. El pedido de regresar a una democracia imperfecta, pero democracia al fin, o sostener un régimen socialista, autoritario y violento, no hay. Es demasiada la distancia política y ideológica que existe, y demasiada la experiencia reciente, y demasiadas las cuentas pendientes como para decir que en Venezuela no va a pasar nada. En Venezuela tiene que pasar algo. Cierro con una pequeña cuestión. Lamentablemente, lo que impidió que hubiese un desenlace anticipado, que se hubiese dado si Maduro se hubiese quedado solo, Maduro y su gente, se tendría que haber dado por el lado de la diplomacia. Si el régimen venezolano hubiese estado sometido a un cerco regional, alcanzaba. Ni siquiera digo que... Creo que la asistencia de Rusia, incapacitada por los errores en Ucrania, por las pérdidas en Ucrania, no estaba en condiciones de asistir. China no va a cometer el error, no solamente de intervenir directamente en una zona que está reservada para los Estados Unidos, nos guste o no, es parte reservada, no se iba a tolerar. Cuba no tiene medios excepto llevar a algunos especialistas en represión y guerra comunicacional. ¿Qué otros países podrían apoyar directamente desde fuera del hemisferio? Corea del Norte, Siria acaba de ser derrotado al Assad, Etiopía, Bielorrusia. Lo que fue crucial acá fue, si se quiere, yo le llamaría la traición de los dirigentes de México, de Brasil y de Colombia. Los dos países fronterizos, que eran la clave para aislar al régimen y dejarlo solo y precipitar su caída, hicieron todo lo posible con todos los subterfugios inimaginables, porque ya había momentos en los que, claro, pedían las actas, pero después había que dejar que la justicia venezolana, manejada por el chavismo, lo decidiera, que no había que meterse en los asuntos internos de los pueblos, como en el caso mexicano. Ese aguante que le hicieron, ese tiempo que le permitieron ganar, no solamente le permitió llegar al 10 de enero, sino que además permitió quebrar la unidad regional, que hubiese permitido un sistema de sanciones y de aislamiento económico y político que hubiera sido determinante para favorecer la caída de Maduro, o que al menos se pudiera negociar su salida en otros términos. No olvido un dato. China tampoco iba a intervenir porque su negocio es participar en la coalición de naciones de empresas que sacan territorio del Esequibo, petróleo del Esequibo, de las aguas del Esequibo. Así que además tiene interés en la explotación de los recursos minerales y las obras públicas de Buchanan, así que tampoco iba a intervenir. Es decir, hubo naciones que lo favorecieron, y del otro lado ya sabemos que, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, por la afinidad ideológica, no iban a participar, pero no eran determinantes. ¿Por qué? Porque Venezuela es pobre, porque Nicaragua está lejos y es pobre, y porque Bolivia es pobre y está más lejos todavía. Desde Canadá, pasando por el apoyo importantísimo de Estados Unidos en la era Biden, y ahora me voy a extender un poquito, pero les voy a hacer una escala ahí. Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay se sumaron al reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo. Hay fuerza importante, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque fue conjurada por la cercanía y el peso de estos tres países que, por la afinidad ideológica, Brasil, México y Colombia, sostuvieron a Maduro. Ahora sí cerró con Estados Unidos. No sabemos qué va a suceder a partir de la asunción de Trump. Maduro va a intentar asumir el 10 y el 20 recién asume Trump, con lo cual va a haber un tiempo en el que va a ver qué se hace. Lo cierto es que Venezuela no figuró
agenda electoral de Trump. La única mención a Venezuela fue vinculada al tren de agua y las migraciones. Hasta se permitió Trump hacer un elogio a la seguridad que se había logrado en Venezuela sin mencionar los métodos que se habían usado para mejorar para hacer esa supuesta mejora en la seguridad. Y cuando el Mundo González viajó y estuvo hace 2 días en Washington, no fue recibido ni por Trump ni fue reconocido como presidente legítimo por Trump. Y el dato siempre escondido en los pliegues de las noticias, poco antes de las elecciones se hizo una reunión del Club de los Petroleros de Estados Unidos. Son las naciones que tienen negocios petroleros, obviamente, por su nombre política. Se hizo en Mar-a-Lago con los CEOs de estas empresas. La empresa organizadora fue Chevron. Chevron es la que explota el 20% del petróleo venezolano. By Trump, contra su promotor. Esto explica por qué no recibió a Mundo González, por qué no tiene el nivel de precisión respecto a la política exterior que va a hacer, como lo tienen otros asuntos, de Ucrania, Medio Oriente, Canadá, Panamá o Groenlandia. No se sabe absolutamente nada y no se puede esperar absolutamente nada. Si hay una sorpresa positiva, y positiva me refiero a favor de la democracia, va a ser bienvenida. Por ahora no tenemos absolutamente ningún dato para decir que Trump va a apoyar la salida de Maduro, ni a apoyar poco al Mundo González. Este es para mí el resumen del panorama que enfrentamos. Muy interesante. Sí, Juan Carlos. Sí, tiene su interés, porque has tocado una serie de puntos bastante relevantes. Por el último que has comentado, por hacerlo visual, sería como si alguien quisiera poner una cadena de groceries o de franquicias tipo McDonald's en la Nueva York de Fliskin de 1997, Rescate en Nueva York. Dirían, bueno, pues tienes el monopolio, sí, ya, pero es una ciudad devastada y además es una ciudad prisión. Con lo cual, hacer negocios en la Venezuela actualmente, aunque usted sea petrolero, pues digamos que con la industria devastada, sin renovación de equipo, es bastante complicado. Y el potencial, en caso de hacer una democracia, cierto es que llevaría su tiempo, pero sería a la larga más ventajoso para las industrias petroleras que el hecho de intentar, hasta el punto de que en la Guyana Esequiba están sacando prácticamente el mismo petróleo que lo que está sacando Venezuela. En principio no estamos hablando de una empresa de Maldivas, estamos hablando de Chevron, que en principio es una empresa que no está tan árnica de ingresos inmediatos para sustentar el modelo de negocio que puedan tener. Cierto es que lo de Colombia es bastante complicado. Hay quien piensa que pudiera ser como la caída del muro de Berlín para la izquierda latinoamericana y que prácticamente después de la caída de Maduro nadie querría votar a nada de centro izquierda, pero claro, nos encontramos con esa idea de no injerencia que nos retrotraería a Westfalia, a épocas pasadas, anteriores prácticamente al Congreso de Viena, y esa situación en la que si Bolsonaro hubiera llegado a vencer en esa insurrección, en la toma de los lugares de poder del Tribunal Supremo, el Parlamento y el Poder Ejecutivo, ¿qué hubiera dicho Lula? Que no se injerenciarían los países latinoamericanos y dejaran a Bolsonaro ser un dictador en Brasil. Si hubiera demostrado los dos fraudes que supuestamente denunció Andrés Manuel López Obrador antes de ganar unas elecciones realmente para el doctor Felipe Calderón Hinojosa y el anterior, si se hubiera demostrado, hubieran dicho: señores, no se metan en México, ha habido un fraude, pero dejen que siga la cosa como está. O hubiera dicho: vengan a defender la democracia a México. Por lo tanto, es una posición bastante hipócrita
la que pueden tener algunos respecto de lo que les pasaría en sus países para con lo que está pasando en Venezuela. Y ciertamente hay muchos que están huecos, hablan y hablan y hablan, pero les falta el idealismo, que en principio defender unos principios pues debería de llevar a algunos políticos a dejar cierto pragmatismo absolutamente metálico respecto a poner un poco de sangre en las relaciones internacionales. Sigue, Juan Carlos. No, bueno, podría decir otras cosas, pero mejor lo hacemos más dinámico. Perfecto. Yo voy a compartir, porque antes de hablar de las movilizaciones también hay que hablar de cuál ha sido el cambio de estrategia de la dictadura de estos 2 últimos días. Y es que han empezado a detener y a hostigar a dirigentes de la oposición y a familiares de dirigentes de la oposición. No era la primera vez que la policía hostigaba a la madre de María Corina Machado, dejemos claro esto, ya lo han dicho otras veces. Lo que sí es novedoso es, por ejemplo, que detuvieran, por cierto, está en parte de lo desconocido, Enrique Márquez, que algunos dirán, no venezolanos, ¿quién es Enrique Márquez? Bueno, pues de los 10 candidatos que se presentaron, era el único, Edmundo no podía, porque estaba refugiado, que iba a las convocatorias a decirle al CNE que habían perpetrado un fraude. Ya en el mes de agosto. Y ha estado desde el mes de agosto hasta el día de ayer repitiendo eso constantemente, que a ver dónde estaban las actas, ¿no? Él se presentó, era un candidato parlamentario, no estaba en la unidad, pero de los otros candidatos que expliquemos algo, los otros candidatos eran títeres del régimen. Incluso el candidato oficial de Voluntad Popular, eso lo tuvo que explicar una vez un cuadro del partido. No, es que la tarjeta de Voluntad Popular está secuestrada por el régimen. Y han puesto a una persona que controla el régimen, ¿no? Nos hemos encontrado el caso de Enrique Márquez, pero es que yo aquí tengo unos cuantos. En el Distrito Capital, Rafael Dudares, que es el yerno del Mundo, Carlos Correa, que es el director de la ONG Espacio Público, Enrique Márquez, como he dicho ahora, en Trujillo, Gerardo Camacho, en Pampanito, Marianela Ojeda y Alejandro Briceño, ambos dirigentes de Venezuela, Francisco Briceño Graterol, Robert Herrera, Darío Durán. En Motatán, Jorman González, Julio Rosales y en Delbert Abreu. En Lara, Jesús Cira. En Falcón, Francisco Carrillo, dirigente de ABP. Y en Bolívar, Jeremy Santa María, que es concejal en Angostura. Gordo. La pregunta es, ¿el régimen, Nacho, está nervioso? Sí. Hay varias señales de que está nervioso. Sí, es cierto, la madre de Corina Machado fue asediada en varias oportunidades. Los familiares de Edmundo González fueron asediados para que él firmara una carta bajo presión cuando partió al exilio. Pero también es cierto que estos son los 2 casos más emblemáticos. Tal como mencionaban, se están produciendo detenciones y por lo que uno recibe desde Venezuela, las detenciones también son al azar. No es solamente que están buscando gente que protesta, sino que hay un método dentro de la represión, en Argentina también lo hemos conocido, que es detener lo que se llama un muestreo, ¿sí? Hacer una detenciones
personas que sean representativas de todos los sectores posibles para transmitir un mensaje, y este mensaje llega por el boca a boca, además de los medios y ahora las redes, y que cualquiera puede caer en las redes del régimen. Y si cualquiera puede caer, es porque el régimen está en todos lados y porque es omnipresente. Si sabemos que hay una presión muy fuerte y agudizar la represión en los momentos previos es también porque debería haber alguna motivación y algún riesgo, porque si no, lo más conveniente por el sentido común es que si uno está tiene la situación bajo control, lo que hace es una simple presencia y no militarizar las calles al punto tal que todos los accesos no solamente a Caracas, sino a Chile y todo el resto de la ciudad están controlados. ¿Por qué? Y acá viene el segundo factor de preocupación. El régimen chavista tiene un nivel de paranoia que a veces llega a lo obsesivo y a lo fantasioso. Creen que, ya sea Eric Prince o el dueño de Blackwater o células de Estados Unidos, de Europa, Argentina, Moldavia, no importa, están en el país para hacer un golpe de Estado. Que ellos crean que eso es posible ya indica que también están nerviosos por la posibilidad no solamente de una intervención externa, sino también porque podría haber algún tipo de movimiento dentro de los cuarteles. Un oficial de rango menor está ganando $26. La pregunta es, Nacho, ¿es cierto, punto número uno, que algunos reclutas no están apareciendo por los cuarteles? Recién lo chequeé, sí, pero no en la cantidad en que se dice. Ahora, lo que sucede es lo siguiente, que el día de ayer y anteayer hubo un rellamado, ¿sí? Se suspendieron todas las licencias y se pidió al personal que estaba con algún tipo de franco que volviera a los cuarteles. No todos volvieron, aunque todavía no es un indicio de que haya una deserción masiva como se haya afirmado. Por lo menos para los datos que yo estoy manejando, que recién acabo de hacer una pregunta a dos personas que saben bastante del tema. Me dicen que no, que sí, que hay, o sea, lo normal, lo usual en situaciones alteradas, ¿sí? Pero no. Respecto a la posibilidad de levantamiento militar, yo decía, los militares ganan por $26-$27. Imagínense ustedes que son también parte perjudicada, y ese es también uno de los motivos de nerviosismo. Desde la semana pasada hasta hoy se le están haciendo firmar a los militares cartas de apoyo al régimen. Inclusive se los forma y se les obliga a grabar un video diciendo somos leales, somos parte del gobierno bolivariano, y esas son todas formas de recordarles que el Estado está presente y vigilándolos. Otra señal de nerviosismo, porque vos no necesitas hacer. A veces el análisis pasa por... ¿Es necesario que esto suceda? O sea, ¿dónde está la anomalía? Está sucediendo algo que no es usual. Y esto también es parte de la nerviosismo. Sí, porque recuerdo que, bueno, el único precedente que se me recuerda en este momento es el juramento de lealtad al pintor austríaco por parte de la Wehrmacht. Que justamente también una de las motivaciones tiene que ver hacia adelante, lo que hablamos de qué es lo que podría pasar si cayeran. De alguna manera, todas estas cartas y videos documentan la fidelidad al régimen y te dejan de alguna manera pegoteado con el gobierno. Que para muchos de nosotros puede parecer una tontería, pero si se desata una casa de brujas caído del régimen, que te muestran una carta diciendo que vos afirmaste el día 7 de enero de 2025 que eras leal al régimen, puede significar la diferencia entre una represalia o no. Entonces, estos juegos que parecen una estupidez vistos desde fuera son importantes en ciertos contextos. Sí. Eso no hay que olvidarlo. Sí, pero bueno, estaba mirando un poco unas efemérides y para mediados de febrero del 94 hubo una amnistía en Rusia para los golpistas de agosto del 91. Con lo cual, estas cosas a veces se pueden hacer. Y estamos hablando de 3 años y una situación bastante complicada. Con lo cual... Incluso en Uruguay, y esto más por proximidad igual lo sabe,
igual lo sabe, no, lo sabe seguro, se hizo un referéndum a finales de los 80, cuando la dictadura ya había caído, para validar una amnistía. Es decir, fue un proceso un tanto distinto al argentino, ¿no? Sí. Sí, bueno, de hecho se propuso en la negociación que hicieron Petro y Lula con Maduro. Antes de las negociaciones se pidió que junto con la votación de julio se hiciera un referéndum para saber si se hacía algo que está muy de moda ahora, una tabula rasa, que es una forma de amnistía, que es decir, una ley de olvido. Sí, algo que creo que en Chile también se hizo, que es, a partir de ahora se extinguen todas las reclamaciones que hubieran habido y empezamos de nuevo. Esas amnistías también son instrumentos que son señales de crisis. De debilidad. Quería preguntarte, Nacho, porque veo que tú ahí nos puedes proveer de una información que no tenemos. Cuestión colectivos, ¿de acuerdo? Que de eso se podría hablar mucho. Hoy Diosdado Cabello, bueno, en una de sus bravatas habituales, ¿no?, ha tenido una reunión con colectivos. A mí me llega información, me gustaría que me la pudieras concretar, que si bien hay un grupo de colectivos que lo apoya y que apoya el régimen, ha mermado sustancialmente. Y no es un tema menor. Hay tres tipos de colectivos en Venezuela. Uno son las milicias, ¿sí?, que son grupos de ciudadanos organizados por el partido de gobierno a los que se les provee de entrenamiento y armas. Estimativamente son, y la última cifra que me acuerdo era 506.000 enrolados. Su utilidad siempre fue más que nada hacer espías o ser soplones. Hay una segunda línea de colectivos que son los del gobierno, ¿sí?, que son estos grupos paramilitares armados, financiados a través de sueldos en oficinas estatales, que se organizan. Son muchos de los que ven en esas caravanas de motos. Muchos de ellos son estos colectivos. Y después hay una tercera subclase, si se quiere, y que es quizás la más peligrosa de todas, y que tiene que ver con el tren de Aragua, que lo mencionamos antes. Y es, cuando hubo sobrepoblación carcelaria por el aumento exponencial de la violencia, que convirtió a Venezuela en uno de los países más violentos del mundo, se estableció un régimen mediante el cual se conmutaban las penas o se daban mejores condiciones judiciales para todos aquellos que tuvieran algún tipo de experiencia criminal y se dedicaran a ser parte de estos colectivos. Son los colectivos más violentos de todos porque son criminales. O sea, criminales, y no es algo nuevo en América Latina. En Argentina tenemos la AAA, por ejemplo, peronista, era eso, también tomaba criminales. Si te perdonamos, pero tienes que matar a los otros. Son especialmente peligrosos. Estos tres grupos ya salieron a las calles. Ya están en las calles. Y esto te diría que es el grupo más peligroso de estos tres, particularmente los dos segundos, los colectivos, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque son los que están más implicados con el sistema delictivo y son los que tienen más fidelidad política. Estas milicias están formadas básicamente por ciudadanos que adscriben las ideas, pero no necesariamente ni la formación ni la peligrosidad, y muchas veces obedece a la conveniencia para recibir un poco más de subsidios. Entonces se anotan en las milicias y por ahí hay gente con sobrepeso, con edad que no es suficiente, con discapacidades. He visto gente con discapacidades evidentes, y su valor militar es más bien numérico para cubrir, pero el poderío que está en estos grupos. Porque además, hay que decirlo también, si bien la Guardia Bolivariana se supone que es la Guardia Pretoriana, o como la fuerza republicana de Saddam Hussein, el grueso del ejército está formado por oficiales con contacto con la vida civil, y por lo tanto no se puede garantizar el 100% su fidelidad. Pero lo que sí se puede garantizar la fidelidad es de la Guardia Nacional Bolivariana, del GSIM, que es la Gestapo del régimen, y de estos grupos, ¿cómo se llaman? No, se me borró el nombre. Los colectivos, ¿no? De los colectivos, se me van a veces el nombre.
entre tanta ensalada de cosas se superponen y se ponen así, se traban. Pero bueno, estos son los grupos. Numéricamente, muchísimo. El núcleo es limitado pero suficiente, porque del otro lado, como dijimos, ¿qué es lo que hay? Masa, número, pero con armas precarias, con mucho coraje, con muchísimo coraje, con muchísimo convencimiento, pero el coraje y el convencimiento no frenan las balas ni los golpes. Y precisamente, antes, si quieres añadir algo, Juan Carlos, antes de que pase algo más de información. No, es cierto que decías antes que lo de un régimen socialista, autoritario y violento, pero claro, hay clases. Mencionaste China. China es un país supuestamente socialista, supuestamente también se puede incorporar que es autoritario y violento, que se lo pregunten a la secta Falun Gong, pero a cambio de ser todo eso, supuestamente le da un beneficio social respecto de un estatus más o menos decente de vida, cosa que en este caso no hay y ni se le espera. Por eso, en buena medida, eso también es gasolina, con la perspectiva de todo este tiempo que ha pasado, en el que sabe perfectamente de que el venezolano, si quiere vivir bien, o cambia el régimen o tiene que emigrar. Sí, y también el régimen perdió mucha fuerza porque parte de estos colectivos, el Tren de Aragua, se forma, y hay que explicarlo bien esto. Cuando el Tren de Aragua se forma, empieza a cobrar fuerza precisamente porque establece un pacto con las autoridades mediante el cual se le daba ciertas zonas libres y se le daba cierta impunidad a cambio de que participaron mucho en la represión del 2016 y el 2017. Una vez que lograron esta impunidad, obtuvieron la posibilidad de organizarse porque, claro, cobraban más poder porque se les permitía hacer sus negocios criminales, y entonces eso les permitió organizarse. Y es por eso también que el Tren de Aragua sirve al régimen, y entonces es fácil entender algunas cuestiones que por ahí parecen inconexas, pero que cuando uno une la información tiene sentido. Es por eso que aquel dirigente exiliado en Chile que fue secuestrado y a cuyo cuerpo apareció en un descampado de Maipo, ahora no me sale el nombre, fue ejecutado por gente del Tren de Aragua que estaba operando en Chile. Es por eso que al menos una de las células de resistencia que se estaban formando en Colombia fueron desarticuladas apenas entraron en Venezuela, precisamente porque en Colombia, que estaba operando también el Tren de Aragua, fueron detectadas y les avisaron a la gente en Caracas que eran disidentes dispuestos a entrar a hacer actos de sabotaje. Y si no me acuerdo mal, uno de los asesinos o de los organizadores de la muerte del disidente en Chile apareció mágicamente en Caracas cuando la policía chilena lo estaba buscando. El Tren de Aragua es parte del gobierno. Es una criatura del régimen, eso más a partir de los colectivos. Exactamente, por eso los colectivos después se nutren de estos grupos, y el Tren de Aragua no es la única organización criminal, sino que existen varias organizaciones criminales que operan a partir de las cárceles, donde son captados y donde obtienen beneficios para el Estado. Pero siendo coronas tenían todo lógico. Tenían zoológico, tenían una disco, tenían una pileta olímpica y tenían, atentos a este dato, al lado de la discoteca, estamos hablando de presos de máxima peligrosidad, al lado de la discoteca tenían un sitio, una guardería infantil para que los que venían con sus hijos dejaran a los pequeños mientras el resto iba a divertirse en una cárcel. Si logran eso, imagínense todo lo que pueden hacer fuera de las cárceles, y si tienen ese nivel de tolerancia por parte del régimen, todo lo que pueden hacer, no solamente fuera de la prisión, sino cuando se los llama, porque estos privilegios se pierden si cae el gobierno, si los llaman a reprimir a quienes quieren voltear a Maduro. 1 más 1 siempre resulta ser 2, ¿no? Salvo en Venezuela, donde puede llegar a ser en este momento 5 o 6 o el número que decrete Maduro.
Totalmente, totalmente. Por eso lo quería comentar. Lo que evidentemente nos lleva a George Orwell, ya en 1984, a Winston, aquella sala 101, donde pues, dice, bueno, el partido dice que 2 más 2 es 5. Pues es 5. Y que ciertamente, como has mencionado, el tren del agua y también la triple A acaba en España también, con un guardaespaldas de Manuel Fraga y incorporado también a la lucha respecto de Montejurra en 1976, cosa que evidentemente fue una lucha intestina respecto de las posibles alternativas candidatas a la monarquía en caso de que hubiera monarquía, pero que no fuera la de Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y el tren de agua, en el pasado año 2024, también intentó dar el salto a España, con lo cual ciertamente esto, para aquellos que piensen, es un desafío de seguridad de Venezuela. No. Es del hemisferio occidental, incluso para España es un problema de seguridad, como lo fue la AAA en su momento, en la época de la transición. De hecho, en ese sentido somos un stakeholder, es decir, porque la puerta de entrada a Europa para ellos sería esta. Sí, hay mucha gente que está preocupada por la inmigración árabe en Europa, pero por ejemplo en España el ingreso de venezolanos es mayor que el de la mayoría de los países. Sí, tenemos casi medio millón. Y dentro de eso justamente lo que hace el tren del agua es colarse y afectar la imagen y el bienestar de los venezolanos que huyeron por motivos entendibles, humanitarios y por cuestiones de la violencia. Entonces el problema del tren del agua es un problema paraestatal. Sí. Donald Ojeda se llama, era el ex militar que asesinaron en Debo decir que a diferencia de lo que me consta que está sucediendo en Chile, por ejemplo, o en Perú con la comunidad venezolana, en España, por el momento, la imagen de la comunidad venezolana es buena. En líneas generales es buena, porque, repito, el tren de agua ha intentado dar el salto, pero no tiene el nivel de penetración que tienen en otros países latinoamericanos, ¿no? Claro. Sí. El problema está en que, claro, lo que hace el tren del agua es, para que lo entienda la gente, el tren del agua no es solamente un problema de criminalidad, son los ojos y a veces el puñal del régimen en el exterior. Son como un servicio exterior eventual, porque la identidad que se logra en Venezuela es la garantía de tener un refugio en caso de ser perseguidos. Y a la vez, cuando expanden sus actividades criminales, modifican a veces la percepción. Esto lo vemos en Perú, en Chile, en Estados Unidos. Trump hablando en general de los exiliados o de los refugiados venezolanos como si se tratase de un gran tren del agua. Entonces se modifica. Y esto tiene consecuencias, no es que estamos hablando de una cuestión teórica, hablemos de la teoría de no. Esto es que a veces puede resultar que la policía termine deteniendo a gente que, por ser venezolana, se instala la idea de que todos son del tren del agua, entonces vos tenés que ser de alguna manera, porque si no, ¿para qué te detengo? O sea, y eso es un problema, efectivamente. Claro, porque tiempos de xenofobia y de racismo, y cuando esa xenofobia y ese racismo se transforma en violencia, en deportaciones, no estamos hablando de gente. Esto puede hacer que una persona absolutamente honesta que tuvo que enfrentar la tragedia de dejar su país, dejar su patria, dejar a su familia, y está logrando avanzar con esfuerzo, con honestidad en un país, de pronto tiene que pagar la factura de unos paramilitares criminales y no tiene nada que ver. Por eso es importante a veces hacerse un alto y explicar que no todos los venezolanos son el tren del agua, ni siquiera la mitad, ni siquiera la cuarta parte, ni siquiera el 1%. Nosotros lo tenemos claro, pero es muy bueno decirlo. Y no está de más en absoluto. Me veo una cosa respecto a lo que decías de Orwell. La mentira, la verdad, decía, ¿no? Recordemos que la Navidad por decreto en Venezuela fue el 1 de octubre. Y no hay ejercicio más psicopático y medidor de la lealtad que proponer algo absurdo y luego ver quién cumple o no esa cuestión absurda.
lo que parece una cuestión loca, de decir, bueno, sí, veo un pajarito, es un ejercicio de disciplina política tremendamente potente, porque te obliga inclusive a dejar tus creencias religiosas, culturales, y te pone a prueba para ver si vos festejás la Navidad un 25 de diciembre como corresponde, o el 1 de octubre porque el régimen te lo impone. Eso es bien orwelliano, pero también es tremendamente psicopático y peligroso a nivel político. Totalmente. Vamos a poner la información sobre el llamamiento de María Corina Machado. Bueno, ha hecho varios estos días, pero quiero centrarme en el llamamiento para mañana. Y vamos también a dar indicaciones prácticas, porque obviamente si podemos ayudar a que las personas que quieran salir lo hagan con toda la seguridad que sea posible, mejor que mejor. Entonces, voy a poner a María Corina Machado. Gloria al bravo pueblo. Venezolanos, somos un bravo pueblo, noble, generoso y valiente. Un pueblo que ha superado las pruebas más grandes y dolorosas, y de ellas hemos salido fortalecidos. Ya no somos los mismos, somos mejores. Después de muchos años de divisiones y humillaciones, nos hemos levantado y ido a hacer valer y a escribir nuestro propio futuro. Lo que hemos logrado este año es una hazaña épica. No solo derrotamos a una tiranía cruel en las calles de toda Venezuela y lo derrotamos con los votos. Lo más poderoso, lo más trascendente, es que los derrotamos en las conciencias y en los corazones de los venezolanos. Los derrotamos políticamente, electoralmente y espiritualmente. Ha triunfado la verdad, ha triunfado la razón y ha triunfado el bien. Estamos decididos a permanecer unidos como una sola nación. No queremos a nuestros hijos desperdigados por el mundo. Los queremos de vuelta aquí, fajándose a construir una Venezuela erguida, que sea la envidia del mundo entero. Porque óyeme bien, estamos decididos a construir una nueva Venezuela, no un país normal, un país excepcional. Una Venezuela donde todos somos iguales ante la ley, donde la palabra vale, donde el trabajo rinde fruto. Un país donde nunca jamás una ama de casa bajará la cabeza por una caja de comida, porque con tu trabajo honrado vas a vivir bien. Donde vas a poder emprender y darle a tus hijos la oportunidad de surgir y llegar tan lejos como ellos se lo propongan. Un país donde las madres vamos a criar a nuestros hijos y los abuelos consentir a sus nietos. Los hermanos van a vivir cerca y los amigos van a rumbear juntos en un país alegre y seguro. Este es el mensaje que dio para iniciar el año, ¿de acuerdo? Y ahora vamos al que ha dado hoy. Vamos a ver. Mientras tanto, puedo contar una pequeña anécdota, solamente una pequeña anécdota, que es el famoso discurso de Martin Luther King. El sueño, en principio no iba a decirlo, pero como estas cosas lo decían privado, el asunto de que tenía un sueño respecto de lo que podía pasar, una colaboradora le dijo algo así como: Martin, cuéntalo del sueño. Y empezó a hilar de manera improvisada y ha quedado para la historia. Con lo cual, estos discursos motivadores, pues está bien que salgan, porque es lo que puede hacer que la gente salga a la calle y que al final pongan el fin de la balanza lo del cambio. Esperemos que sea el 10, pero en el caso de Martín fue algo generacional, que quedó ahí la semilla para la posteridad.
Hola, muy buenas, Gustavo. Pues mira, pongo Gustavo Peter, ¿no? Pongo ahora mismo el vídeo de María Corina de hoy, que ya lo tengo, y si Nacho no tiene problema, pues te responderá la pregunta. ¿De acuerdo? A ver. Nunca os morir. Queridos venezolanos que hoy están fuera de nuestro país, nunca os morir. Hemos estado llamados a unirnos todos, a borrar las fronteras que solo los han visto partir y a separarnos unos de otros y romper nuestras familias. Son años de distancia y de ausencia. Venezolanos del mundo, vuelvan caras. Hoy todos somos una sola Venezuela. Ya no hay los de adentro y los de afuera. Hoy solo hay una Venezuela. Vamos a hacernos sentir. Vamos a lograr esto juntos. Cada ciudad y cada país del mundo sentirá nuestra fuerza, nuestra presencia, nuestra valentía, nuestra gloria. Seremos protagonistas de nuestra libertad. El 9 de Venezuela hará vibrar al planeta entero. Que el mundo también grite: gloria al bravo pueblo. Recordemos que la movilización es global, no solo en Venezuela, también en el extranjero. Yo he podido ver cuáles son los lugares de manifestación en España, y quien quiera verlo, venezolanos que estén fuera pueden consultar en ganovenezuela.info el lugar de concentración. Y vamos a poner a Gustavo Peter, que nos pregunta para Nacho. Hola, me gustaría que Nacho intente explicar por qué la izquierda se solidariza con un régimen y no con el pueblo. Saludos. Voy a intentar darle la respuesta más sencilla posible. Desde la caída del muro de Berlín, la utopía socialista está en crisis. La caída del muro de Berlín fue casi como, si se quiere, ese meteorito que cayó en Yucatán y terminó con los dinosaurios. Quizás no fue tan así, pero bueno, tienen imagen de que ese meteorito acabó con los dinosaurios. Desde entonces, la izquierda está tratando de recuperar una utopía. ¿Qué países la sostenían? China se volvió absolutamente mercantilista y hasta adoptó estructuras capitalistas dentro de su economía y hizo un éxito. Cuba ni siquiera tiene lo suficiente para alimentar a su población durante un día entero. Vive de corte en corte. Su población no come, tiene cartas de racionamiento. Para hacer una idea, reciben por mes 600 gramos de pollo. Ni eso. En la zona de Santiago. Sí, en la zona de La Habana. Lo digo porque la extinguieron, decretaron su extinción en diciembre, aunque aún han hecho el reparto de enero. Para que se den una idea, ustedes se compran una pechuga de pollo y comen 2. Es lo que comería una persona normal, unos 300 gramos. Es poco, Una persona normal, le digo a una buena persona con un apetito. Esa es Cuba. ¿Qué es lo que queda como utopía? Venezuela y esa idea de construir una sociedad con un socialismo del siglo XXI que inclusive su nombre lo dice, es como una versión 2.0, una versión superadora de ese socialismo que quizás no había funcionado en Cuba, en China, países como Corea del Norte, ni hablar. Y entonces queda Venezuela. Hay que aferrarse al símbolo, porque si no, y esto es muy, si se quiere, va de lo psicológico a lo personal, si no deberían admitir que toda su vida estuvieron siguiendo un modelo que es fracasado. Para muchos de ellos, y lo digo con cierta compasión, no les quedaría nada porque han dedicado incluso su vida a militar un modelo que se extingue. O sea, casi te diría que son como los últimos dinosaurios que están pidiendo que no cierren por favor el Jurassic Park. Es mi respuesta. Es curioso, Nacho. Hace entonces sería como
una bomba nuclear contra todos los movimientos de izquierda en todo el hemisferio occidental. Y que después de eso, Nicaragua ni siquiera es socialista. Bolivia tiene una estructura capitalista con un discurso socialista. Ni siquiera. Y se están intentando integrar en el Mercosur, de hecho. Exacto, entonces la izquierda defiende no a Venezuela, no a Maduro, defiende su propia integridad intelectual y la está perdiendo. Y por eso a veces nos resulta tan difícil conversar con ellos, aunque insisto, apelo a la compasión para que entiendan que más allá de que están defendiendo a genocidas, a la peor mugre que podría existir, no sé si la peor mugre, pero una de las peores mugres que existen en este mundo, también lo están haciendo porque se quedan sin nada, se quedan sin vida. Sí, lo que sucede es que hará 10 o 15 años, desde el mundo progresista español, aún se hablaba de Cuba como una especie de Disney World, ¿no? Claro, es que era como la cápsula de Petri, ¿no? Donde mantengámosla ahí, pero claro, nadie se iba a vivir. Yo estuve en Cuba, recuerdo, fui con la que entonces era mi primera mujer, mi primera esposa, y estábamos en una playa de La Habana, al sur de La Habana. Y me levanté y me fui asqueado, porque atrás mío había un grupo de turistas europeos, españoles y italianos, lo digo porque tengo problemas en identificarlos, rodeado por jineteras que no tenían el cuerpo desarrollado porque eran adolescentes. Eso fue Cuba es un lugar en donde poder ejercer sus fantasías que les son prohibidas en su lugar, que son inaplicables en el lugar en donde viven. Es mejor mantenerlo allá. Es mejor alimentar ese sitio donde yo puedo ir y ser todo lo salvaje que no permitiría jamás en mi propio país. Porque estoy seguro que ninguno. Y me fui asqueado porque no eran dos, eran cientos. Eran cientos. Yo puedo hablar de que ese estigma femenino aplicado a mujeres de Cuba lo pasan realmente mal cuando emigran. Ya no me estoy refiriendo a las lógicas dificultades que tiene un emigrante económico, que son grandes, sino precisamente a que el régimen cubano ha generado eso. Y ha generado esa imagen y ese estigma, que realmente es un estigma horroroso. Y que es mucho peor en el caso de Cuba, porque podemos poner un ejemplo de la famosa calle de Bangkok, que en buena medida tiene que ver con el reposo del guerrero, el respeto de la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y allí, como resultado de todo aquello, puedes... es un self-service de todo lo que quieras de fantasía en ese ámbito más personal. Pero claro, tienes que aprender inglés, o si aprendes ya tailandés, pues mejor. Y es más bonito, digamos, de manera irónica lo digo, más bonito, si no tienes que aprender ningún idioma y lo hablan en castellano como tu lengua materna. Y por tanto ahí tienes ese reservorio para lo prohibido en La Habana y en otros lugares de Cuba, para hacer esas cosas que no harías. Es precisamente un problema, y eso Nacho lo habrá analizado desde un punto de vista geopolítico, es de que se han nutrido los burdeles colombianos en los últimos años. De la belleza venezolana. Sí, y justamente hablando del Tren de Aragua y otros grupos criminales que precisamente se dedican a la trata de personas a partir de las redes de exiliados o del negocio de la salida de personas, y captan mujeres dentro de Venezuela, les prometen hacerles llegar. Hay una ruta que manejan a través de una isla que después sigue en el territorio nicaragüense, ahora no, por supuesto no me acuerdo el nombre, pero mucha gente desaparecía, era Darién, esta isla, Nicaragua y hacia el norte. Claro, desde Nicaragua hacia el norte desaparecía gente y muchas veces desaparecían mujeres, pero precisamente porque
se repite el mismo esquema, es que se convierte en objetos, y esto es un problema de la derecha y de la izquierda, que se convierten en objetos a las personas en función de las ideologías. Y es un gran mal de la época. Y esto es algo que explica lo que pasa en Venezuela, pero también explica el porqué de los apoyos, porque en muchos casos esos apoyos tienen que ver con esa mercancía humana, en forma de inmigrantes, en forma de trata de personas, en forma de factores económicos, porque inclusive el régimen favorece la emigración, porque a través de las remesas llegaron a entrar 3.500 millones de dólares por año. Ahora están menos, el año pasado fue 1.966 dólares. 1.906 millones de dólares, perdón. Se convierten a las personas en objetos, y quizás esa es una de las mayores críticas que uno puede hacer cuando se habla de los venezolanos. Y acá vuelvo al video de Corina Machado. Precisamente lo que hace ese video es llamar a los venezolanos a volver a ser sujetos de la historia, y ya no objetos del régimen. Y es un cambio fundamental, es un cambio conceptual tan profundo, porque justamente de eso se trata, de hacerse cargo de su destino, porque nadie los va a ayudar, porque no va a venir Eric Kleinz después de los millones que haber juntado, no va a venir con sus Rambos a hacer una operación especial firmada por... Me gustaría creer en otra operación causa justa, pero creo que va a ser el pueblo venezolano el que se salve a sí mismo. Porque en el plano de lo real se les aplicar la ley de guerra de 1973, por lo cual Biden o Trump en adelante tendría que pedirle al Congreso permiso, o tendría unos días para hacer una operación, pero después tendría que volver. Entonces no es posible hacerlo de una forma discreta, porque Prince puede juntar, ponele que juntaste 10, 15 millones de dólares. Para el que sabe, eso no alcanza para reclutar más que 30 o 40 personas, y necesitas apoyo satelital, necesitas aviones, necesitas logística, necesitas un punto de encuentro. Todo eso es detectable por la inteligencia, si tenés la inteligencia venezolana, la cubana, la rusa o la china, que le van a avisar. Entonces tenés que tener cobertura de una potencia que te dé respalde. Nadie va a ayudar a los venezolanos más que los venezolanos, y entonces lo que pide Corina Machado es que vuelvan a ser sujetos. Es que dejen el yugo mayor que creó la dictadura venezolana, es haber privado a las personas de su individualidad y haberlos rebajado a un mero rol de animales dentro de un experimento socialista. Entonces, ahí está la victoria. Pero es curioso, pero la victoria está repartida entre los venezolanos, que están en Venezuela. Los que están en Venezuela. El resto es fantasía. Díganle a los que le cuenten los cubanos, que le cuenten los nicaragüenses, que le cuenten los sirios lo que cuesta la libertad. No jueguen más a decirle a los cubanos, que a los venezolanos, ni a los cubanos, ni a ninguno que está bajo ninguna de estas dictaduras, que no se hacen cargo, que son cobardes. Me encantaría que... Nunca se me ocurriría decirle eso, ni a un exiliado, ni a un opositor interno. De hecho, en mi canal... En redes lo dicen, las redes han dicho mucho, ustedes porque no lo arriban. Es que es una locura. Yo viví un tiempo bajo una dictadura. ¿Saben lo que es vivir una dictadura? Tienen idea de lo que con opositores del interior, y yo lo he dicho, yo nunca voy a criticar a ningún opositor, porque yo tendría que estar dentro para poder juzgar. Yo ya paro por esta base. Sí, yo añado otra tabla para esa base. Añado que ahora que Pedro Sánchez, o Antonio, como alguno le llama, está celebrando la muerte de Franco, Franco se murió en la cama. Así que eso diría poco o mucho, pero no muy bueno, de esos opositores que no fueron capaces de salirse de Franco en vida. Eran muy pocos los opositores al franquismo en vida, eso lo sabemos. Nosotros tenemos la posibilidad de hablar a diario con uno que sí lo era en aquel momento, pero vamos a ver, era básicamente el Partido Comunista y algunos grupos nacionalistas.
A ver, el Partido Socialista en 1975 era prácticamente una realidad virtual, seamos claros. Existía Felipe González, pero el gran crecimiento del Partido Socialista es en los años 1976-77. Pero en cualquier caso, si hay una cuestión que dijiste, Nacho, con la que también estoy totalmente de acuerdo. La derecha también comete el error de objetivar al sujeto. No es un problema solo de la izquierda. No, yo siempre vengo pidiendo que abandonen la idea de derecha e izquierda por algo. Sí. Por algo tenemos dos hemisferios, dos ojos, dos manos. El hombre partido ya no funciona. Se trata de valores, se trata de autoritarismo versus democracia. Digo, porque si no, corremos el riesgo de, por combatir a un régimen de izquierda, terminar cayendo en uno de derecha de iguales métodos, porque los métodos no son de derecha o de izquierda. La muerte no es. La parca no vota. A ver si se entiende. La parca no vota. La parca viene a recoger las vidas. Entonces, con respecto a Venezuela, yo voy a contar una cosa para que sepan lo que es estar en una dictadura. Yo tenía 7 años. Yo estaba en el grado A y en el grado B había un chico llamado de apellido Cruz. Yo recién entraba a ese colegio y no llegué a tener trato con él, pero un día Cruz dejó de venir. 7 años, hablando de una persona de 7 años. Algunos decían que había muerto en un accidente de la ruta y otros dijeron que había explotado el calefón. Cuando terminó la dictadura nos enteramos que Cruz, su hermana, que tenía unos años más que él, o 9 años, y sus padres habían sido secuestrados y desaparecidos. Y yo recuerdo a uno de mis padres enterrando libros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque lo veo mucho en las redes, antes de opinar lo que se vive desde adentro y las dificultades. Y también estuve en Venezuela, que no lo veía hasta ahora, pero estuve antes y después del chavismo. Estaba grabando, para que se den una idea, ¿no? Uno no toca el oído, no toma posiciones políticas a partir de la experiencia. Estaba grabando un documental, yo hacía producción para documental, estaba trabajando para la History Channel. Y me tocaba grabar en la plaza central de Venezuela. ¿Sí? Una historia una historia. Tenía que grabar los copetes. Nelson, ¿cómo se llamaba el apellido de Nelson? Pero era un presentador famoso en ese momento de... Nelson Bocaranda. No, Nelson Castro. Cuestión es que era un conocido opositor porque él había expresado su oposición al chavismo. Y teníamos que grabar no más de 3 minutos. Él tenía que decir algo y en el fondo había gente. Y se nos acercaron los colectivos chavistas y dijeron, acá no se graba nada, porque esto es territorio de la revolución. Y no sé cómo le dicen en ese momento, como le dicen ahora los escuálidos. Y nos amenazaron no solamente con golpearnos, sino con quitarnos los equipos. Eso es el chavismo. Yo, argentino, protegido por... Y para que se den cuenta de lo que es el chavismo, agarré el teléfono y llamé al funcionario que me había autorizado y en 2 minutos le dijeron que se tenían que ir. Porque esa es la violencia política, ni siquiera es una violencia militante, emocional, es una violencia dirigida y violenta. Multipliquen eso, insisto, yo soy extranjero, mucho no me podía pasar, además yo tenía ganas de pelear porque no le rehuso a la pelea cuando la causa es justa. Por mí, el problema es que eran como 20, y yo contra 20 no puedo hacer contra uno, contra 20 va a ser muy difícil, pero por lo menos no le iba a escapar. Pero imaginen ustedes que son venezolanos que están ahí y los ataca uno de estos colectivos. Ahora multiplíquenlo por vivir así 25 años. ¿Cómo te queda la psiquis? Pídale desfocado, totalmente, con un estrés postraumático alucinante. Pero es que esto es lo mismo que yo veo en los inmigrantes cubanos cuando llegan a España. Sí, es un cuadro de estrés postraumático. Exacto. Sí. A ver,
para darte una idea, a mí me tocó trabajar en un documental del tema del estrés postraumático de los veteranos de Malvinas y consulté con algunos especialistas y me enseñaron algunas cuestiones que tienen que ver con que el estrés postraumático del veterano de guerra se repite en otros públicos y tiene que ver con la sujeción a comportamientos psicopáticos de manera repetitiva. Puede ser con una pareja tóxica, pero también puede ser con regímenes. Y esa alteración de la personalidad, o esa degradación de la personalidad que cuesta mucho revertirlo, es lo que vos explicás, es lo que es vivir en una dictadura, te volvés un poquito menos de lo que eras, te degrada, te destruye, te carcome por dentro. Insisto, mis respetos al pueblo venezolano y a todos los que se quedaron peleándola, porque se saben opositores, ese 80% de venezolanos. Y mi repudio a todos los que dicen que son cobardes. Hay que tener unas pelotas muy grandes para muy poca empatía. Muy poca empatía, no tienen idea. Al menos a las personas pregúntenles cómo es vivir. Si no pudieron asomarse, al menos pregúntenles a los que tengan en su país, hay en todos lados, para no decir millones de personas, están repartidos en todos lados hay. Y es una tragedia que estén en todos lados, porque ojalá vinieran como turistas, pero yo he visto ingenieros que vinieron a entregar y de Globo o de Chusit, en España también los hay, precisamente en esa situación. Pero eso ya lo explicó muy bien Washington Abdallah en la OEA, cuando les sacó los colores a determinados embajadores y les dijo: ¿ustedes qué piensan? ¿Que 7 u 8 millones de venezolanos se han ido a hacer turismo? Y otra cosa, algo que es importante, para que esto es abogar a favor de los venezolanos de bien, Durante la década del 60 y el 70, la región atravesó un periodo de violencia política con movimientos guerrilleros, terrorismo por un lado y represión estatal por el otro. En algunos momentos se hizo invivible la región, porque si no tenías un régimen comunista como el venezolano expandiéndose y armando grupos guerrilleros, tenías a los grupos paramilitares de derecha que estaban secuestrando y matando gente. O sea, era por todos lados. Había un lugar en América del Sur para escapar. Había un único santuario, un único refugio que recibió a millones, literalmente, no estoy exagerando, millones de refugiados de todo el continente. Y ese país fue Venezuela. Venezuela era el único lugar en donde vos podías ir, no importa si te perseguían por derecha o por izquierda. Entonces, y al exilio, me parece que hay que devolverlo, ¿no? Y al exilio vasco o al exilio gallego o al exilio republicano del Estado español también nos acogió, como sabe perfectamente Juan Carlos Pérez. De hecho, uno de los dirigentes históricos de su partido nació en Cumaná. Sí, Iñaki Anasagasti, venezolano y vasco, y que ciertamente es importante las palabras de Javier Milei cuando recibió en la Casa Rosada a Edmundo González como presidente electo, que precisamente dijo esas palabras, que en Venezuela había sido la casa de todos los americanos en épocas de dificultad, y hoy Argentina es la casa de todos los venezolanos. Ese día se cumplió la mayor concentración de extranjeros de los últimos tiempos. Sí, de hecho hubo más gente que el día de la asunción de Milei. Sí. En la plaza de María. Y tenemos nada más que 160.000 venezolanos en Colombia, de 2,4 millones. Pero no había solo venezolanos, había argentinos. Pero vamos, esto me lo ha dicho gente que votó a Milei. Es decir, de las fuentes que me han llegado de la Argentina, que me han llegado varias, a ver, digamos que objetivamente sí es cierto que la Plaza de Mayo, aunque es un emblema nacional, el peronismo suele movilizar más, pero en cualquier caso no había más que ver la foto, porque yo aparte me tomé la molestia de ver la foto y la imagen del vídeo del día de la asunción de Milei y el vídeo del sábado pasado, había más gente de la Plaza de Mayo. Pero eso es un dato objetivo, no estoy hablando
de que me guste más o menos Milei. Hablo de la... No, es que además, a ver, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero es un gesto totalmente aplaudible lo que hizo Milei al recibir a Edmundo González y reconocerlo como presidente legítimo. Y tampoco tengo parte preferida en Estados Unidos, me parece una genialidad que lo haya recibido Biden. Esto no tiene que ver, por eso digo, no tiene que ver con la izquierda ni con derecha, se tiene que ver con valores, que son valores. Entonces, y después de esta concentración multitudinaria, el peronismo y los grupos de izquierda, que justamente hablábamos antes, hicieron una contramarcha y juntaron 64 personas. Algunos tenían que andar con 2 letras porque no eran capaces de mantener toda la pancarta y las letras. Acá tenemos no sé si a ustedes les pasa, pero tenemos gente que tiene la manía de contar las personas en las manifestaciones y eran 64. 64. Pues entonces exactamente una por cada ficha que hay en el tablero de ajedrez. Claro. Sí. Y la mayoría de peones. Sí, es interesante porque Andrés Pastrana, que ha sido entrevistado por varios sitios, y en NTN24 he escuchado que comentaba que cuando se produjo el esbozo del Plan Colombia, que fue en tiempos de Bill Clinton, fue Bill Clinton el que le dijo: ve a ver a los republicanos, porque esto no debe venir del lado partidista de lucha interna dentro de Estados Unidos, y como esto tiene que ser perdurable en el tiempo, no te metas en política interna de Estados Unidos, que sea bipartidista. Y por eso, ciertamente, ahí está como referente, precisamente, de los que van a acompañar al mundo. Creo que son 9, 12 expresidentes que van a acompañar a la vuelta a Venezuela. Efectivamente, voy a compartir, ya entramos un poco en cuestiones de concretar, sobre todo para los manifestantes de dentro del país, de dentro de Venezuela. Incluso compartiremos algún tema, y estas son las instrucciones que da María Corina Machado para mañana. Luego voy a compartir el afiche de las manifestaciones en Caracas, porque son en 4 puntos distintos de la ciudad, ¿no? Y luego compartiré algunas indicaciones para poder protegerse. Entonces, empiezo con esto. Aquí van las señales. 1. Todos es todos. Toda la familia, hasta las abuelas, en familia, en paz. Que nadie se pierda ese día. 2. Tu franela. Elige tu color, amarilla, azul o roja. Porque Venezuela hoy necesita a todos, juntos. 3. Se parte del río valiente. Únete. Se parte de esa alegría potencial llevando en tu pecho gloria al bravo pueblo. Esto es hasta el final. ¡Gloria al bravo pueblo! Claramente plantea un desafío abierto y quemar las naves, como se dice en España, que es hasta la última persona en la calle mañana. Es decir, como decimos en España, va a sacarlo todo. Todo lo que... Toda la capacidad de respuesta que pueda tener la unidad, mañana es cuando tendría que salir. Y digo esto porque María Corina Machado ha hecho varias marchas en agosto, y en este caso se introduce esta novedad. Ella ha confirmado que estará, no ha dicho en cuál, porque esto es otro elemento importante. En Caracas se va a realizar en 4 lugares distintos, ¿de acuerdo? Importante, a las 10 de la mañana, hora local. Y en esos 4 puntos de la ciudad. Enfrente de la conferencia episcopal, en la parroquia La Vega Juan Pablo II, en el distribuidor de Santa Fe, en el centro comercial Líder, que si no recuerdo mal está en la avenida Francisco de Miranda. Ya hizo alguna marcha en agosto delante de ese centro comercial. Y en la calle Hélice de Chacao. En cualquiera de esos 4 centros, la idea es que haya manifestación y concentración de la unidad. ¿De acuerdo? Mientras yo voy buscando los consejos prácticos,
si alguien quiere ir añadiendo algo. Sí, a mí Solamente me acordé que el conductor era Nelson Bustamante. Pues bien. Me llegó un mensaje de José Ignacio Guincoces por la concentración de Bilbao, Teatro Arriaga, Esplanada, 6 p.m. Amigos, compatriotas, son horas decisivas para el retorno de la democracia en Venezuela. Por este motivo os invito a participar en esta tan importante velada de acompañamiento al pueblo de Venezuela, mañana jueves 9 de enero a las 18 horas en la explanada del Teatro Arriaga de Bilbao. De esta manera mostraremos nuestro apoyo y solidaridad en la víspera de la juramentación del presidente Edmundo González Urrutia. Os esperamos a todas y todos. Lo digo porque, como Bilbao, todo el mundo sabe, es el centro del universo, pues era importante. No, por supuesto. Yo estoy buscando, si quieres añadir alguna cuestión, Nacho. Sí, hay algo importante. Si no podés ir y tenés una cuenta en las redes sociales, ayuda a difundir lo que sucede, porque eso amplifica el efecto de los actos. Y si vos ayudás a amplificar, también estás contrarrestando el valor de la propaganda que va a tratar de disminuir o de tergiversar lo que sucede. Es decir, tenés muchas formas de participar en tu país, si no estás en Venezuela, y en las redes. Podés sumar y el día de mañana decir, yo al menos algo pude hacer dentro de mis posibilidades, y siempre hay un modo. Lo que no te va a hacer sentir bien es mantenerte aparte, porque acordate siempre que ante la infamia el silencio es una bala, así que ahí siempre encontrar el modo, siempre hay una manera. Yo por lo menos no sé si voy a poner a la contracción, pero voy a poner mi cuenta a favor de... Sí, efectivamente, las redes sociales es importante. Por ejemplo, recuerdo en 2011, en aquel momento parece que era importante, el matiz que le voy a dar, aquella revuelta verde en Irán, que se intentó hacer un cambio allí, y se decía, cambia tu ubicación en la red Twitter y pon que estás tuiteando desde Teherán. Y esto parece que en aquel momento era para saturar precisamente la situación de las redes sociales represoras dentro del propio régimen, y aunque no sea necesario esto de cambiar a que estés tuiteando desde Chacao, desde Caracas o desde Maracaibo, sí es interesante que se vea ese respaldo en redes sociales en la que uno esté, y eso ciertamente sigue siendo importante y que es relevante. Absolutamente. Sí, porque hay que recordar que hay redes como RT, como ¿cómo se llama? La TV Sur y otras, que además tienen una serie de cuentas asociadas, pagas, bots, que están permanentemente tratando de aumentar la visibilidad de sus propios mensajes. Y si tenés 100, 200 seguidores, no importa. Los bots a veces tienen la misma cantidad, y si vos te sumás, por ahí hablas un bot. Entonces, la comunicación, recuerden que estamos en la época de la comunicación, lo que no se ve no existe, no sucede, y cuanto más se ve, más éxito tiene. Entonces, tenemos muchísimo para colaborar mañana. De hecho, vamos a pasar también una referencia a una app para que la gente pueda navegar en VPN, que esta no es una cuestión menor, teniendo en cuenta que el régimen también utiliza la técnica de la ubicación, ¿no? Para que la gente pueda, digamos, que difundir con una cierta, si podemos hablar de seguridad. Hoy, Edmundo González ha estado en Panamá y ha habido, para mí, 3 elementos interesantes, ¿no? El primero ha sido recibido por el presidente José Raúl Mulino. Segunda, las actas han quedado custodiadas por el gobierno panameño, que es un gobierno amigo, así que aquí no debería haber problema. Y el tercero, que me ha sorprendido, es la capacidad de movilización que ha tenido con la diáspora venezolana en Panamá. Voy a enseñar algunas imágenes. Sí es cierto que lo de Washington podía engañar, pero quiero recordar, Washington no es la principal área metropolitana de los Estados Unidos, era un día de nieve,
era una concentración que se había hecho con menos de un día de antelación, pero realmente la concentración, que ha sido un meeting, porque ha sido dentro de un teatro, Panamá sí ha tenido una dimensión. Voy a enseñar primero las declaraciones. Sí, en Uruguay tampoco hubo problema de clima y ahí sí también hubo una concentración muy grande. Sí, había una alerta de tormenta fuerte en Washington y lamentablemente para que las personas no pueden estar bajo una tormenta de nieve, se tuvo que levantar. No, y además hay una cuestión. Si esa concentración es en Nueva York, es en Los Ángeles o es en Miami, aunque sea con un día de antelación, no tienes menos de 1000 personas. En cualquiera de esas áreas metropolitanas. Washington, que es lo que muchas veces hay que comentar, es una área metropolitana de cierta importancia, pero no es de los principales polos. Y en cualquier caso es una área metropolitana residencial de los funcionarios. Correcto, es que es el Con lo cual tiene importancia política. Pero no económica. La importancia económica la puedes tener en Nueva York o la puedes tener en la costa, en Los Ángeles. Principalmente, te podemos hablar de la cuestión de Miami, pero quería enseñar el tema de la rueda de prensa con Mulino. Que sea un campanazo por la libertad de Venezuela y sobre todo mañana. Mire usted, para nosotros mañana es una fecha trascendental, 9 de enero, que marca un hecho histórico importante para nuestra nacionalidad. Y usted tiene mañana una convocatoria gigantesca, creo que todo Venezuela, liderada por esa gran heroína venezolana María Corina Machado, que como dice el presidente Quiroga, la heroína, como es, la heroína, María Corina la heroína, así es ella. Así que yo les deseo mañana siempre mucha suerte, su retorno acá, de la mano de Dios, eso sí es importante, porque se están enfrentando a un sistema bien lejos de ser prudente, por decirlo mejor. Así que mucha suerte y otra vez me alegra mucho de tener aquí en la casa del pueblo panameño los presidentes panameños queridos y toda la delegación de presidentes de América y de Iberoamérica que representan a ustedes a través de ideas y que hoy dan nutren. Importante, había no solo el presidente Mulino, sino que había expresidentes de Panamá en esa rueda de prensa y otros exdirigentes latinoamericanos. De hecho, el recibimiento que le ha hecho Mulino a Edmundo está al nivel del que le hizo Milei. Bueno, la única diferencia es lo del balcón, pero la rueda de prensa conjunta, que eso por ejemplo no sucedió con Milei, aunque Milei sí que grabó y sí que se grabó el recibimiento que le hizo. Aquí ha habido una rueda de prensa conjunta, es un dato importante. Luego hay más información. Quiero enseñar, vamos a ver, quiero enseñar una parte del acto, ¿no? Porque es significativo. Estoy viendo aquí el Instagram del Comando con Venezuela, ¿de acuerdo? Aquí está, por ejemplo. Estamos hablando de Panamá. Quiero decir, no es tan fácil, ¿eh? Este teatro, para que sea así, difícil que haya menos de 1000 personas. Quien haya ido a un meeting lo sabe. Es decir, digamos que ha demostrado una vez más
que tiene músculo entre la diáspora venezolana. Sí, es verdad, yo he estado calculando que hay una diáspora en Panamá de unos 70.000 venezolanos, aproximadamente, la mayoría obviamente concentrados en Ciudad de Panamá, lo cual también es lógico y normal, pero aún así no deja de ser una capacidad de movilización importante. ¿Qué más puedo enseñar? Quería enseñar algo de las declaraciones de Edmundo en el teatro, precisamente, una frase, ¿no? Por cierto, quiero recordar, estos criminales, ¿no?, que ocupan con K Miraflores, ahora mismo tienen secuestrado a su yerno, sin causa penal, solo por ser su yerno. Dio un pequeño discurso, de lo que me consta, aquí hay fotos de la recepción de Molino, y bien, ¿qué más podríamos comentar antes de la última parte que yo voy a enseñar, que es la de cómo poder navegar con VPN mañana? Eso es fundamental. ¿Con qué nos podemos quedar con la jornada de mañana? ¿Qué podemos esperar? Y ya se ha dicho que la gente tiene que salir, y si no puede salir porque hay dificultades objetivas para hacerlo, intentar difundir, ¿no? ¿Qué consejo le podemos dar a quien quiera salir? Consejo para su seguridad, ojo. Normalmente lo que, bueno, llevar pañuelos, llevar agua frente a los... Nosotros en Argentina usamos el... Voy a revelar que también estuve en manifestación. La leche sirve para quitar el efecto de los ojos de los gases irritantes, por lo menos a nosotros se nos sirvió. Calzado cómodo, documentación mínima, dinero mínimo, normalmente no hace falta mucho, y siempre acompañado por alguien que pueda tomar registro del lugar en donde está uno. Y tratar siempre de estar acompañados, y no quedar solos, porque, claro, en el desbande se hace más difícil fijar puntos de encuentro, y nunca responder a agresiones o provocaciones. Tener en cuenta que uno de los métodos preferidos es infiltrar gente para generar violencia. Si uno no es violento, no tiene por qué, no hay ninguna vergüenza en no tirar una piedra cuando todos la tiran. Y por sobre todo entender para qué está uno ahí, y entender que es un sujeto, es otra cabecita más que suma, pero nunca perder la cabecita. Sí, en el pasado reciente ha habido esa idea de proyectar desde el régimen que los de la oposición, cualquier tipo de oposición que ha habido hasta el presente, eran unos amargados, unos resentidos, gente mala, huraña, que estaba vendida al extranjero, capitalistas, imperialistas. Y ellos hacían unas marchas de la alegría, de la felicidad, de la tranquilidad, y que el pueblo alegre venezolano estaba con Chávez y con Maduro. Aquí, ciertamente, aunque sea ciertamente complicado, aparte de ir en grupo, estar acompañado, sentirse apoyados los unos en los otros, está esa idea de aquel que venga a hacer bulla, ponerle en claro y frente a la gente. Es a lo que viene, desenmascararles, y el resto hacer lo que van a hacer, una manifestación pacífica, democrática, libre, en un país que de momento sigue siendo una dictadura, y demostrar que aquel que quiere hacer el mal pues es un infiltrado, o que viene a intentar hacer descarrilar lo que va a ser simplemente una demostración pacífica. Y recordar que el teléfono siempre es una biografía portátil. ¿Sí? Entonces, si se puede con un teléfono que tenga un doble sistema de seguridad, sea un patrón como huella digital o lo que fuese,
que no sea fácilmente accesible y tratar de que el material que hay adentro se pueda descargar previamente, tratar de no facilitarle nunca nada a las fuerzas represivas, ¿sí? Y hay un par de consejos más, esto tiene que ver con que recuerden que las horas de la noche son las más peligrosas, ¿sí? Que a veces es más difícil distinguir distancias y proporciones en la oscuridad, que cuanto más masiva, más protegidos van a estar, ¿sí? Eso es importante. Si quieren estar seguros, vayan. Y si no están seguros, vayan. Porque van a estar más seguros si más gente decide ir, porque mañana se juega muchísimo más de lo que parece. Y qué otra seguridad, no sé, desde mi experiencia, busquen siempre lugares en donde puedan manifestarse tranquilos, ¿sí? No corran riesgo de subirse a sitios para sacar una foto, para ser más vistos. La gente se cuenta igual, aunque esté a la altura que esté, y no vale más estar al borde de una autopista con un vacío al lado. Acuérdense que siempre tiene que ser una, como decía Juan Carlos, es una fiesta. Es una fiesta a favor de Venezuela. Tratemos de evitar protagonismos innecesarios, ¿sí? Si se va a ser protagonista, que sea porque sabes que estuviste ahí cuando se te necesitó. Más que eso no hace falta. Se va tu bandera, se va lo que quieras, lo bueno. Correcto. Protagonistas de Venezuela. Y que efectivamente mañana es el día, porque recordemos, y lo comentamos en el programa de Nicaragua, el régimen de Ortega, y más bien de la mujer, que es la que más manda, ha puesto en el cepo de mira la bandera nacional, porque la oposición nicaragüense sale con la bandera propia del país y prefieren el régimen, la bandera roja y negra del antes conocido como Frente Sandinista. De sandinista no tiene nada, ahora es el Frente Murillista de Ocupación Nacional. Así que ciertamente ahí el momento es mañana. No hay que arrepentirse al de un año o al de 6 meses o al de un mes. Si se puede ir, hay que ir. Y se me da agua para hidratarse siempre. Agua para hidratar, y si van a quedar mucho tiempo, recuerden que el puesto callejero no siempre está disponible, a veces el negocio cierran. Llevar una comida de fácil digestión siempre ayuda mucho. Un tender en pie, como le decimos por acá, no sé cómo le dicen ustedes, pero un tender en pie que te permite pasar esquivar el hambre, y ropa liviana. El calor de la gente es enorme, y a veces quizás para el regreso, pero es más fácil con ropa liviana. Me estoy acordando de otras épocas y me agarro un poco de melancolía. Me siento el olor del humo lacrimógeno de repente. Ojalá todo salga bien mañana y si sea mucha gente, y ojalá al anochecer Maduro esté afuera. Ojalá. Lo deseo con dolor. Rumbo al exilio a La Habana. Y para que dentro de un mes, pero dentro de un mes, para que a él y a Díaz-Canel los lleven a la TPI, a la Corte Penal Internacional. Para que los cojan juntos. Efectivamente. Sería lo mejor que le puedo desear yo al pueblo venezolano y al pueblo cubano. Y si de paso se llevan a Ortega, también magnífico. Sí. El problema es que hay que buscar un lugar donde poner tanto residuo tóxico. Sí, pero bueno, no nos vamos a preocupar con la ecología justamente ahora. Las externalidades es lo que tienen, pero quiero compartir, para finalizar, esto del perfil de Mente Venezuela, que explican cómo descargarse una app para VPN. Ya lo compartí en otro directo, pero como el día es mañana, lo voy a volver a hacer. Descargue la aplicación y luego haz clic en abrir. Paso 2. En la aplicación puedes crear una cuenta o entrar como invitado. Para aprovechar los servidores gratis, haz clic en Ahora no.
Paso 3. En la pantalla siguiente, haz clic en Conectar. Se abrirá una ventana emergente para crear la conexión VPN. Haz clic en Aceptar. Una vez creada la conexión, Proton buscará el servidor más rápido y se conectará. Listo, ya puedes navegar y evitar los bloqueos. Para más información, agrega al chatbot Central Cazadores a tu WhatsApp o síguenos en redes sociales @cazamosfakenews. Bien, otro detalle importante. El régimen chavista desde hace muchos años corta la señal de los celulares en las zonas de concentración. Por eso es importante que si van con alguien, si se llegan a perder, no se van a poder comunicar como están acostumbrados. Entonces, establezcan un punto de encuentro, establezcan ciertas condiciones de que, pasado tanto tiempo, si no nos podemos encontrar, nos encontramos en el tercer farol a la izquierda. Es importante eso porque muchas veces la gente después empieza a deambular o entra a angustiarse porque se perdió. Establezcan puntos y establezcan también como horarios de regreso, ¿sí? Saber a qué hora más o menos, porque quizás las personas que no están en la concentración, pero que lo están esperando en su casa, más o menos van a querer tener un rango aproximado, y si no se pueden comunicar o ven algo que no les gusta, que sepan que entre tal hora o tal hora van a llegar. Entonces, a partir de esa hora en que no llegaron, se empiezan a preocupar, que en este rango no, y ese rango que ustedes les tienen que dar de tranquilidad, y después también son ciertos protocolos que sirven y que no muchas veces la gente los conoce, los tiene en cuenta, pero que ayudan a que uno vaya con mayor tranquilidad y los que se queden más tranquilos. Dicho queda, y muchas gracias, Nacho, porque todos estos detalles son fundamentales. Bien, yo quiero finalizar dándoos las gracias a ti, Juan Carlos, por estar, a ti también, Nacho, por este tiempo. Pero las gracias las tengo que dar yo por la invitación, así que gracias. Nada, y quería acabar, bueno, creo que quiere decir algo, Juan Carlos. No, que era un placer estar también contigo y poder tratar estos temas, y esperemos que con bien en el resultado final. Eso es lo que deseamos todos, y quiero cerrar este directo indicando que mañana, obviamente, no empezaré a las 9:30 de la noche, hora española, que era cuando venía empezando, sino que empezaré a las 15 horas, 3 de la tarde en España, para coincidir con el inicio de las manifestaciones en Caracas. Están programadas para las 7 de la mañana, hay 5 horas de diferencia ahora mismo, por lo tanto empezaré a las 3 de la tarde. Será un directo más largo de los que he venido haciendo, calculo que estaré hasta las 7:30, hora española como mínimo, y pasarán distintas personas durante este directo, pero bueno, la idea es cubrir las manifestaciones. Hemos llegado a este punto, vamos a llegar hasta el final, y por supuesto también cubriremos el día 10. Así que bueno, quería finalizar haciendo este anuncio, reiterar mi agradecimiento. Si os ha gustado este directo, a los que hayáis llegado o lo veáis en otro momento, pues comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Y como vengo finalizando estos días, no voy a decir un saludo y nos vemos en el próximo, sino que gloria al bravo pueblo. Buenas noches. Pues ya lo tenemos. Bueno.